Me alegra tanto estar con ustedes de verdad. Y les pido que por favor abran sus Biblias en el Salmo 121. El Salmo 121 hace parte de los tesoros de la herencia del pueblo de Dios. En primer lugar, porque es un salmo que casi todos sabemos de memoria. Espero que usted sepa el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos sabían ese salmo de memoria? Díganme la verdad, porque hay personas que no están memorizando la Biblia hoy en día. Bueno, podemos leerlo también en la nueva versión internacional. Es la versión, también la tengo aquí, que yo más acostumbro leer y predicar. Dice así, el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escudriñar juntos el Salmo 121. Ven por favor, Espíritu Santo, te lo pedimos. Trae esa palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos a caminar en obediencia y a comenzar, Señor, todas las cosas de nuestra vida en una profunda confianza, como el que emprende un nuevo camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? Hay personas que no les gusta viajar. ¿A cuántos les gusta viajar? Ahora, de los que les gusta viajar, ¿cuántos les da susto viajar? La noche anterior, ¿no les ha pasado? Que uno no duerme y apenas va a ir a Pereira por media hora, pero ese dolorcito en el estómago y las mariposas en el estómago Bueno, este salmo se hizo para los viajeros, es el canto del viajero, y si me permiten así llamaremos esta reflexión, el canto del viajero. Muy a propósito, porque estos salmos, el Salmo 120 hasta el Salmo 134, son conocidos como los cantos del peregrino o los cantos de ascenso. Algunos los llaman los cantos graduales, porque cuando se acercaban a Jerusalén los cantaban en las fiestas importantes del pueblo de Israel en Jerusalén, y ellos, cuando iban en aquellas romerías que a veces eran multitudinarias, cantaban y recitaban estos salmos. Por eso la mayoría de estos salmos, del 120 al 134, son breves, y muchos de ellos los conocemos. Ustedes recordarán de memoria el 127, el 126, bueno, el 130 y 31. Todos ellos son muy hermosos. En particular este es un canto de peregrino, es un canto de viajero. Explora este salmo los sentimientos que tenemos cuando estamos de viaje. Porque cuando viajamos a otras partes, algunos de ustedes que han ido distancias mucho más lejos, saben que uno experimenta mucho más miedo, uno se siente un poco más inseguro por lo desconocido y por lo que puede pasar. Así que este salmo nos va a adentrar en el viaje de la vida cristiana. Nos va a hacer pensar en muchas cosas que son como los sentimientos que nosotros tenemos, porque el libro de los Salmos en particular es un libro para los sentimientos del Hijo de Dios.
traemos a los salmos nuestros sentimientos, deseando que nuestros sentimientos no determinen nuestra vida, sino que por el contrario, sea el Evangelio el que determine y oriente y muchas veces estimule los sentimientos que el Señor quiere que tengamos. Como cuando uno se asoma a un rascacielos y se asoma a ese balcón y ve el abismo abajo. No sé a usted qué le pasa, pero a mí me da mucho susto. Y uno sabe que está muy protegido porque aquí hay unas barandas o unas cosas protectoras, pero uno siente mucho miedo. Su mente le dice, no hay por qué preocuparse, pero sus sentimientos le dicen, tienes mucho miedo. Y muchas veces la vida cristiana es así. Los sentimientos le pueden a la razón. Y uno sabe que no debería tener miedo y que podría confiar en Dios, pero uno está realmente muerto del miedo. Nuestro canto del viajero lo vamos a interpretar en 3 movimientos, en 3 momentos, si quieren, inclusive en 3 grandes sentimientos. El primero es, ¿cuál es este canto? ¿Qué es lo que canta uno cuando va viajando? ¿Y por qué es tan importante ese canto? Lo segundo es, ¿cómo es el camino? Porque aquí no solo se describe el canto, sino también el camino. Y lo tercero es, ¿qué clase de viajero es el que puede decir esto? Porque el Salmo tiene unas promesas extraordinarias. ¿Cuál es el canto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el viajero que canta en ese camino? Primero, ¿cuál es el canto? Vayan conmigo al verso número 1. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Lo primero que debemos decir de ese canto es que es un reconocimiento de la realidad. Muy importante porque los cristianos somos esas personas que somos francas y enfrentamos la realidad. No es el cristianismo una fe escapista. No es el cristianismo una fe que nos anestesia o nos ciega para no ver la realidad. Es la persona que escribe este salmo está diciendo que hay grandes montañas en su vida. Montañas que trepar o montañas que cruzar. Es una persona que está enfrentando peligros en su vida. Se sabe que los viajeros cuando iban camino a Jerusalén enfrentaban grandes peligros. No sé si ustedes recuerdan la historia de Juan Marcos, este misionero en formación que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y cuando llegó y vio aquellas grandes montañas, se mareó y se devolvió para la casa. Ustedes recordarán que entre Bernabé y Pablo hubo un gran conflicto por eso, porque en esas montañas habían muchos peligros. Este viajero enfrenta peligros, pero también enfrenta grandes obstáculos. A veces había que cruzar ríos o eran montañas demasiado empinadas. Este hombre confiesa la realidad del peligro y la realidad de los obstáculos en la vida. ¿Quiénes de ustedes tienen grandes montañas en su vida? ¿Hay montañas en tu vida o no? ¿O tu vida es un valle lleno de rosas y azucenas? Yo no creo, mi amigo. Si ustedes como yo tenemos grandes problemas, enfrentamos problemas de todo tipo, pero sobre todo se ha notado que en los montes que ellos veían camino a Jerusalén había no solo peligros y obstáculos, sino también, escuche bien, tentaciones. Ahora, ¿de qué clase de tentaciones, nos dicen los estudiosos de este salmo, se refiere el autor? Mire bien, son las tentaciones de la idolatría. Se sabía que en aquellas montañas habían idolatrías de dioses paganos. ¿Y por qué había idolatrías en Israel? No sé si saben, pero en Israel hubo idolatría pagana casi por toda su historia, que simultáneamente tenían un pie en la iglesia y en el pueblo de Dios, y tenían también un pie en idolatrías paganas. Como cuando usted tiene grandes problemas financieros, al igual que una prima suya, pero la prima suya va donde el indio amazónico. Y un día la prima viene a contarle que fue donde el indio amazónico, él le dio unos riegos, le dio unos bebedizos, le dio un saumerio, y que por arte de magia
Todos sus problemas financieros se resolvieron, que de hecho la prima le ofrece a usted una platica para ayudarle en los suyos. Y el cristiano empieza a ver esa realidad y dice, bueno, eso es pagano, eso no es cristiano, pero no todo mundo tiene que enterarse. No hay que contarle al pastor, ni siquiera en mi familia deben saber. ¿Y qué se pierde con hacerse unos cuantos riegos y sahumerios del indio amazónico? Bueno, esa clase de tentaciones las veían ellos, porque su vida no andaba a pedir de boca. Y cuando subían a Jerusalén a adorar, también veían otros ídolos y otras idolatrías en nuestras vidas. Usted sabe que todos luchamos con la idolatría, y las idolatrías más sutiles de nuestra vida son por cosas buenas. Hay una cosa que se llama idolatría de los hijos, y hay una peor, la idolatría de los nietos. Yo tengo nietos, y te digo, yo le digo a mi iglesia, yo soy pastor, y yo le digo a mi iglesia, hermanos, oren por mí. Y le digo, hermanos, se los digo en serio, uno quiere los nietos de una manera que rebasa en la idolatría. Podrá ser el cachetoncito más feo del mundo, pero para uno no hay igual. Y entre los abuelos peleamos mostrándonos las fotos de los nietos. A ver, muestre el suyo, muestre el suyo. Este no, mire este por favor, mire este. Hay idolatrías sutiles en nuestro corazón, así que este hombre confiesa lo que ve en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque hay peligros afuera, hay grandes obstáculos, pero también hay grandes tentaciones aquí adentro, porque el peor enemigo que nosotros tenemos está aquí adentro. Nuestros deseos, nuestras tentaciones, nuestras pasiones nos hacen abandonar el camino de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero la confesión de este canto no es solo la confesión de una realidad difícil, es también la confesión de fe. Es la confesión de fe. Y miren esto precioso en la adoración. En la adoración de la iglesia venimos a confesar nuestra realidad. Estos son los obstáculos de mi vida, estos son los peligros y las tentaciones idolátricas de mi corazón. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí viene la confesión de fe. Mi socorro, mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y de la tierra. Eso es adoración. La adoración que empieza con la confesión de tu realidad, pero que también mira al cielo y dice, por encima de todos esos problemas, por encima de todas esas tentaciones, más allá de los montes, yo veo a mi Dios, y es Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. Él es mi Dios y Él es mi Señor. Es un canto de confesión de fe, pero es un canto, nos dicen los estudiosos, a dos voces. Noten conmigo eso, porque me interesa mucho que aprenda a estudiar los salmos. Los dos primeros versos los dice el caminante, los versos 3 al 8 los dice el sacerdote. El caminante llega a la presencia del sacerdote en Jerusalén y confiesa su realidad, confiesa su fe, pero a renglón seguido se une el sacerdote a manifestarle las promesas absolutas del cuidado de Dios. Tenemos aquí entre los versos 3 y 8 una bendición sacerdotal, como la hermosa bendición sacerdotal de Números capítulo 6. No dará a tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. A propósito, cuando el texto señala lo de la luna de noche, uno se pregunta, bueno, lo del día lo entiendo, porque el sol, al que camina por desiertos y por parajes a sol abierto, el sol es terrible con el caminante. Pero ¿cuál era el problema de la luna? Miren que ustedes han escuchado que aún en el Evangelio se usa la expresión lunático. En la antigüedad se usaba la expresión lunático porque se creía que la luna tenía poderes, así como los tiene sobre los campos y las siembras, tenía poder para enloquecer la gente.
Es decir, la bendición del Señor aquí rebasa a la protección contra los ladrones y los peligros del camino. Es también protección espiritual. Verso 7. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuida en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Esto es promesa para viajero. Yo necesito escuchar esas promesas, mi hermano. ¿Las necesita usted o no? Yo necesito escuchar. Yo necesito ir a la célula, al grupo de familiar. Yo necesito hacer mi devocional. Yo necesito venir a la congregación y que el sacerdote, el líder espiritual, me lea la bendición del Señor. Y claro, ¿a quién le lee la bendición del Señor? Al que confiesa su realidad y al que confiesa su fe, porque es un viajero. Ahora, detengámonos aquí en el canto del viajero a preguntarnos si la gente te ve a ti como viajero. Piensa en eso por un momento. La gente que te conoce, tu familia, tus colegas, tu gente, ¿te ve a ti como viajero? ¿O te ve a ti como una persona estacionada en la vida, que va a estar aquí para siempre? ¿Tus hijos piensan que tú vas a estar aquí para siempre? Es decir, tú le dices a tus hijos: hijos míos, no se preocupen, porque mientras yo esté aquí, yo estaré para siempre y yo los voy a resolver todos sus problemas. La gente piensa que tú eres un viajero que solo está de paso, en un viaje que no te dijeron cuánto duraba ni en qué momento se acababa. Es decir, la gente que te conoce te ve a ti como un viajero. En otras palabras, ¿eres tú una persona que vive pensando que se va a quedar en esa casa, en ese cuerpo, en esa situación, toda la vida, para siempre? ¿No deberíamos ser nosotros los que tomamos la iniciativa de decirle a todo lo nuestro y a los nuestros: nosotros nos vamos a ir? Es decir, llegas a tu casa, a esa casa con la que Dios te bendijo y vives allí, y le dices a tu casa, yo no voy a estar aquí para siempre. Y te miras en el espejo y gústete o no te guste tu cuerpo, le dices: cuerpo, yo no voy a estar aquí para siempre, yo estoy aquí solo de paso. ¿Eres tú un viajero o eres una persona que piensa que estarás ahí para siempre? Miren que los niños tienen la mejor de las teologías en este asunto, porque el niño llegó a la casa del abuelo. Era un domingo por la tarde y el abuelo estaba recostado en la cama, y el niño se trepó con la confianza que tienen los nietos con nosotros. Se trepó a la cama y se paró justo frente a la cara del abuelo, que estaba profundamente dormido, y le dijo: abuelo, ¿todavía estás ahí? Eso es teología de viajero. Hermanos, que podamos vivir cada día como que es el último, porque no te han dicho que el viaje durará hasta pasado mañana, ni siquiera hasta mañana. Este es el canto del viajero que confiesa su realidad, pero que recibe la bendición y la protección y la seguridad de Dios. ¿Eres tú un viajero? La segunda pregunta con la que abordamos el Salmo tiene que ver con el camino. ¿A qué camino se refiere? Y nos va a ayudar bastante bien el último verso. Miren el verso número 8. La Reina Valera dice: Jehová guardará tu salida y tu... Pero la Nueva Versión Internacional tiene otra traducción, y Dios bendiga a los traductores que tanto nos ayudan para entender los textos bíblicos. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. ¿Sabían que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, creo el verso 9, usó esa analogía? El que cree en mí, el que pasa a través de la puerta, dice Jesús en Juan capítulo 10, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrar y salir. Así que cualquier traducción está bien, en el sentido de que está indicando un movimiento, una dinámica, una persona que tiene un doble camino. El camino al que se refiere este texto es un doble camino.
Porque los cristianos vivimos, si me permiten decirlo así, dos vidas. Los cristianos vivimos pagando cuentas, educando a nuestros hijos, corriendo de aquí para allá, y la gente nos ve como un ciudadano común y corriente. Pero en ese camino, mi hermano, hay otro camino. Y es el camino que las Sagradas Escrituras llaman la santificación progresiva, nuestra preparación para el cielo, la obra del Espíritu Santo de trabajar a veces con cincel, a veces con pincel, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aprovechándose de cada circunstancia de nuestras vidas. Es decir, usted está viviendo dos caminos. Está yendo con su hijo a la escuela para resolver unos asuntos de la escuela, pero en ese camino hay otro camino, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, que es la obra con la cual Él te está preparando para otra ciudad. Como en la famosa historia El progreso del peregrino, del puritano John Bunyan. No sé si han leído El progreso del peregrino, pero todo cristiano debería leer esa que es considerada la novela más importante en toda la historia de la iglesia cristiana, aparte de las Sagradas Escrituras. En El progreso del peregrino, peregrino o cristiano va caminando en medio de la ciudad de la desesperación. Él es un ciudadano como todos los demás, pero él no va hacia la escuela, él no va hacia el trabajo, él no va hacia el hospital, él no va hacia ese proyecto de vida, él va hacia otro camino. Él está en el camino a la ciudad celestial. Él se sabe ciudadano de otro lugar. ¿Por qué? Porque él va de viaje. Ahora, los estudiosos, cuando hablan del camino en este salmo, nos hacen pensar que es doble el camino, en el sentido también de que era un camino para presentarse ante Dios, pero también era un camino cuando regresaban de Jerusalén a su casa. Piense en eso por un momento. Dios se ocupa de tu camino para que vengas a su presencia. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo es que Dios usó circunstancias, personas, iglesias, muchos hermanos orando para que tú emprendieras un camino que quizás al principio no entendías y llegaras a la presencia de Dios mediante el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo? Dios se ocupa de que personas, hombres y mujeres, vengan a su presencia para protegerlos ¿de qué? Del infierno, mi amigo. Del infierno. Las Sagradas Escrituras señalan que todos los seres humanos sin Cristo van camino a la condenación eterna. Así que la primera protección de nuestro salmo es la protección de quien va camino a presentarse ante Dios, y solo se puede presentar por los méritos del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y por su sacrificio suficiente, todo suficiente. Pero también hay otra dimensión del camino, que es el camino cuando ellos salían de Jerusalén, después de ser bendecidos por el sacerdote, regreso a su casa, ya no para presentarse ante Dios, sino para representar a Dios ante el mundo. Cuando usted y yo salimos de la presencia del Señor, salimos a representar a Dios ante el mundo. Y ese también es un camino donde hay que confesar las realidades de la vida y confesar nuestra fe. Y es un camino donde somos protegidos tremendamente por Dios. Si miran los versos 3 al 8, se darán cuenta que es un salmo tapizado de promesas. Las promesas son extraordinarias. Nada más miren el verso 7. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Esto es extraordinario. Entonces eso nos lleva a una pregunta más. ¿Qué clase de viajero es este? Bueno, hemos dicho cómo es el canto del viajero, cómo es el camino del viajero. Ahora, ¿qué clase de viajero es? Les debo informar algo. Los judíos, los hebreos, a ellos les molesta que nosotros leamos este salmo. Y particularmente les molesta que nosotros reclamemos estas promesas. Ellos dicen con todo derecho, esta promesa no es para los cristianos. Y por favor vengan conmigo al verso número 4.
¿Para quién es esta promesa? Dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida a quién. ¿A la iglesia? ¿A los cristianos de la iglesia al encuentro de Armenia? No, a Israel. ¿Quién de ustedes aquí es un judío? No sé, puede ser que nos acompañe algún judío esta noche, pero la mayoría de nosotros somos gentiles, nosotros no somos Israel. Y por ahí yo quiero decirles que tengan mucho cuidado con las promesas de Dios en la Biblia. ¿Me permiten decirle eso? Las promesas de Dios en la Biblia no son para todo el mundo. Hay unas pocas promesas en la Biblia que son para todo el mundo. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa para todo el mundo. Pero no todas las promesas son para todo el mundo. Es decir, usted tiene un amigo en la China que el tipo es un mujeriego y es un sinvergüenza, es un negociante que no paga impuestos y hace toda clase de desviaciones de fondos. Lo cogen en la China, en la cárcel, y él le escribe a usted por el WhatsApp. ¿Cuántos usan WhatsApp? Y le manda, estoy muy mal, estoy aquí en la inspección de policía de Chuangwei, aquí me capturaron porque no pagué impuestos. Y entonces usted elegantemente, como es tan generoso como somos los cristianos, repartiendo como repartimos feliz año para todo el mundo, promesas de Dios, y usted dice, se le tiene. Salmo 121. Y allá le llega a ese bandido y sinvergüenza la promesa: no te preocupes, Jehová guardará tu vida, Él guardará tu alma, tu sombra, tu mano derecha, Él te guardará. ¿Es para ese Señor esa promesa? Detengámonos un poquito en eso, por favor, porque nosotros usamos livianamente las promesas de Dios. Se las despachamos a todo el mundo. En lugar de eso deberíamos decirle: arrepiéntete, entrégate al Señor Jesucristo, aprovecha esta prueba para rendir tu corazón al Señor, para que escapes de la ira venidera y te conviertas en un cristiano. Y cuando seas cristiano, ahí sí vienen muchas promesas, porque mi amigo, las promesas del Señor no son para todo el mundo. Hay promesas en la Biblia que son condicionales, hay promesas que son particulares, hay promesas que son solo para el pueblo de Dios. Nosotros no repartimos promesas como repartimos el feliz año el 31 de diciembre. Esta promesa claramente es para Israel. Entonces, ¿qué hacemos nosotros reclamando estas promesas? Bueno, ustedes me dirán, el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es el Israel de Dios. Y está bien, pero déjenme mostrarles otro acercamiento. Los mismos judíos que leían bien este texto sabían que ellos no habían cumplido las promesas del pacto, que ellos no tenían derecho a reclamar todas estas promesas maravillosas de Dios. Ustedes han leído el Salmo 24. El Salmo 24 es muy importante para entender el lugar de Israel en la historia. Señor, dice el salmista, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el santuario para adorar? Y el mismo salmista se responde: el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Ahora, hagamos el ejercicio, aun como si nosotros fuéramos judíos o gentiles, no importa. A ver, el limpio de manos. ¿Quién hay aquí que jamás ha ensuciado sus manos con dinero que no le pertenece? ¿O que ha usado sus manos para castigar o disciplinar a un hijo o estrujar a un hermanito? ¿Quién puede decir que tiene limpios sus manos? El limpio de manos, de corazón puro. A ver, levantemos la mano si quieren. ¿Quién es de corazón puro? Ustedes me dirán. Cuando venimos a la iglesia, nuestros pensamientos son todos puritos, puritos. Y yo les diré: mentirosos, especialmente ustedes varones, porque cuando entramos a la iglesia no nos sacamos los ojos, y las tentaciones de la lascivia vienen a nuestro corazón. Así que cuando el texto dice: Señor, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el santuario para poder reclamar las promesas de Dios? Perdón, hay solo uno que pudo decir eso: nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso. Señoras, que no es vanidoso. No hay que comentarlo, ¿verdad? Y la cuarta característica: y sabe amar. Dígame, ¿quién de nosotros sabe amar?
Sí, sí, queremos mucho a los hijos, yo sé, queremos mucho a los hijos, hasta que son adolescentes. Si esos muchachos llegan a la adolescencia y por Dios, uno dice, Dios mío, ¿en qué fue lo que yo me metí? Así que el israelita también sabía que esta promesa no se podía basar en su comportamiento. Y eso cáptelo muy bien si quiere entender el Evangelio. El Evangelio no se basa en buenas intenciones o en cambios de vida. El cambio de vida es una acción del Espíritu Santo por su gracia sobre tu vida. No es una cosa que tú te esfuerzas para hacer un trueque espiritual con Dios. Entonces, ¿cómo se podía presentar el judío o el gentil a reclamar la bendición del Salmo 121? Solamente porque se dirigía al templo y allí había unos sacrificios y un sumo sacerdote que iba a representarlo delante de Dios y ofrecer un único sacrificio perfecto, que es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, que ya nos lo explica mucho mejor las páginas del Nuevo Testamento. Esto para Pablo es lo que llama el misterio. Para Pablo fue un misterio y él lo llama un misterio revelado. Él ya supo en qué consistía el misterio. En Romanos capítulo 9 claramente deja ver que el mismo problema que tenían los israelitas era el mismo problema que tenían los gentiles. Por eso se necesitaba de alguien que derribara ese muro de separación y demostrara en la historia humana que solo había un sacrificio y un medio perfecto para reconciliación con Dios. Bueno, el canto, el camino, el viajero. El viajero habría de ser una persona arrepentida que ponía su confianza y su esperanza en todo aquello que representaba a nuestro Señor Jesucristo. El viajero se presentaba ante Dios y el viajero representaba a Dios. Bien, hasta ahí yo diría, todos ustedes están de acuerdo conmigo. Pero hay algo más que decir. ¿Funciona así la vida cristiana? ¿Es nuestro viaje un viaje donde cantamos y confesamos nuestra realidad y nuestra necesidad de Él? ¿Es un camino doble donde vivimos la vida cotidiana pero simultáneamente vivimos la vida de la fe? Somos viajeros arrepentidos que venimos al Señor Jesucristo y podemos ver que en todas las cosas somos guardados. Pregunto a propósito, ¿ha sido usted protegido en toda su vida como promete el Salmo? Necesitamos ver cómo entendemos este asunto. ¿Significa que los cristianos jamás se enferman? ¿Jamás los atracan? ¿Jamás se pierden en el camino? ¿Todo les sale a pedir de boca? El mejor ejemplo para entender este salmo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes sabían que nuestro Señor Jesucristo cantó este salmo. Y lo cantó particularmente en una ocasión. La ocasión fue cuando él tenía entre 12 y 13 años y por primera vez lo llevaron al templo. Subían en una romería desde Nazaret decenas de familiares y amigos hacia Jerusalén. Era una ocasión festiva, era como un carnaval. En el camino se cantaba y se llevaba el fiambre con la bandeja paisa. Por aquí también comen bandeja paisa, ¿cierto? Y llevaba María su bandeja paisa y paraban en el camino a compartir con todos ellos. Hasta ahí todo iba muy bien. Llegaron a Jerusalén, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Cuando ya habían recibido la bendición de los sacerdotes, emprendieron el regreso a casa. Habían pasado unas horas, ya varias horas, cuando José y María se preguntaron, ¿y dónde está el niño Jesús? Jesús se perdió. Jesús no se perdió por media hora. Yo no sé si a usted le ha pasado que se le pierde un hijo. A mí en varias ocasiones se me perdieron los hijos en un centro comercial por 15 o 20 minutos. Y uno, hermanos y hermanas, entra en pánico por media hora nada más. María y José vivieron eso no por media hora, por 3 días. ¿Usted sabe qué es que a una madre de familia le digan su hijo no ha aparecido en 3 días?
En esa época habían bandas armadas en los caminos, lo sabemos por la historia de José y otros relatos, que secuestraban los muchachos para volverlos esclavos. 3 días. ¿Y saben qué era lo más torturante para la mente de María? El Salmo 121. Cada minuto que pasó de esos 3 días, usted pensará que no porque usted conoce el final de la película. María no lo conocía. Cada minuto que pasaba recordaba el Salmo 121. A ver, perdón, Señor, yo creí en ti. Ya van 3 horas y tú me hiciste cantar en el Salmo 121: Él guardará de todo mal. Él será tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará, la luna. Y ya llevamos un día, hemos preguntado a todos los familiares, hemos buscado por todos los lados y el muchacho no aparece. Es decir, ¿qué hacemos con este precioso salmo cuando sentimos en nuestra vida cristiana que el salmo no funciona? Es decir, quienes hemos caminado años con Dios, yo llevo más de 30 años caminando con Dios, hemos visto cosas gloriosas, sin duda, sin duda, pero hemos pasado por esos parajes de la vida en los que el Salmo 121 no funciona, mi amigo. ¿Cómo entendemos entonces este salmo? Pues bendito sea el Señor, que en Lucas capítulo 2 nuestro Señor nos dice cómo funciona. El Señor no se apartará de nosotros, el Señor nos guardará de todo mal, pero no necesariamente en la forma en la que nosotros pensamos, no necesariamente en la forma en la que nosotros pensamos. Regresemos a la escena de María. Lleva 2 días y medio desesperada, la mujer enloquecida, en un pánico tremendo, buscando a su hijo. José no sabe qué decir, han buscado por todos los lados. Por fin encuentran a su muchacho rodeado de todos aquellos sacerdotes, respondiéndoles preguntas. Él era el Mesías, informándoles de algunas relaciones del Antiguo Testamento que ellos no habían comprendido todavía. Y los sacerdotes estaban fascinados con este muchacho. María se acerca por detrás y le jala el vestido a Jesús y le dice: ¿por qué nos haces esto? ¿No es esa la pregunta que nosotros le hacemos al Señor? Señor, ¿por qué a mí? Yo te he sido fiel. Señor, yo te he sido fiel en mis ofrendas, en mi moralidad, en mi sexualidad. Señor, yo te he sido fiel en la evangelización, yo te he sido fiel en la oración. Señor, tú me has prometido que me protegerás. ¿Por qué me haces esto a mí? Esa fue la pregunta de María. María no llegó a decirle: ah, hijo mío, qué bueno que estás aquí en la iglesia. No, 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 no. Uno tiene que leer el tono de Lucas diciendo: esto es una mamá que está reclamando con todo derecho. El muchacho estaba sin permiso del papá y la mamá y los había desesperado por 3 días pensando lo peor. Y mira la respuesta de Jesús, porque esto, mi amigo, es alta teología bíblica. La respuesta de Jesús, Lucas 2: era necesario. Era necesario. Sí, no es que Dios dejó de cuidarte, no, Él siguió cuidándote. Él estaba ahí, Él seguía siendo tu sombra, tu mano derecha, pero era necesario. Mire, yo no le pido que usted entienda eso. Una vez Jesús le dijo a Pedro: no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Yo no le pido a usted que entienda eso ahora. ¿Por qué tuve que pasar por ese dolor? ¿Por qué tuvo que venir esa aflicción? ¿Por qué el diablo se metió en esa forma? ¿Por qué no recibí toda la protección que yo pensé que debería recibir? La respuesta de Jesús ante una madre desesperada después de 3 días de pánico es: era necesario. Y debemos hacer como hace María en su espiritualidad: guardaba eso en su corazón. ¿Qué más puede hacer uno? Es decir, ¿en qué le consuela a una persona sufriente que le digan: era necesario?
Hermanos y hermanas, esto es alta teología bíblica porque toca un elemento esencial de la comprensión bíblica que en la historia del cristianismo lo hemos llamado la providencia divina. ¿Ha escuchado esa palabra antes? La providencia divina. La providencia divina se describe más o menos así: que Dios, en su soberanía, tiene control de todo en nuestras vidas y se asegura que tarde o temprano esas cosas actúen para su gloria y para el bien supremo de su pueblo. Eso es lo que entendemos en la historia cristiana como providencia de Dios. Los cristianos necesitamos meditar mucho en la providencia de Dios, porque la providencia nos ayuda a ver las bendiciones disfrazadas y escondidas aún detrás de los grandes problemas de la vida. La providencia de Dios no es otra cosa que Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas. La muerte de un hijo, sí. El despido del trabajo, la pérdida de una función, sí. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo? No sé. No sé. Porque cuando yo estoy en el funeral de la mamá que ha enterrado a su hijo, no puedo pensar que ella puede entender eso. Pero ella puede confiar en la providencia de Dios, que Dios soberanamente tiene control de todo en tu vida y que tarde o temprano usará eso para su gloria y para el bien supremo de su pueblo. Esa promesa de protección y de seguridad, claro que sí la tenemos los cristianos, pero no funciona como nosotros pensamos siempre. No le funcionó a María como ella lo pensó siempre. Ella tenía que guardar las cosas en su corazón y esperar y esperar y esperar. Algunos autores creen que ese es el primer momento donde María capta aquello que le había dicho el profeta Simeón en el templo. Una palabra profética poderosa que recibió María: y una espada atravesará tu propia alma. Que de alguna manera María entendía: hay propósitos de Dios que yo no entiendo y que lo único que yo puedo hacer es refugiarme en la bendita providencia de Dios, que Él tiene todo el control y Él se va a asegurar de que eso sea para su gloria y para nuestro bien como su pueblo. En algún momento, tarde o temprano, lo vas a saber. Hermano y hermana, yo te garantizo que en la gloria, vas a mirar tu vida hacia atrás y vas a decir con el Evangelio: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún aquellas cosas tan dolorosas y tan difíciles que la mayoría de cristianos tenemos en nuestra vida y que no le encontramos explicación. Lo único que tenemos que hacer es seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando, como en el precioso himno antiguo de la iglesia evangélica. No sé si lo conocen, no sé si son tan viejitos como yo. El canto decía lo siguiente: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. El que camina con Dios no entiende todo lo que pasa, pero tiene plena seguridad de sus propósitos eternos, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Entre nosotros hay hermanos y hermanas que al leer el Salmo 121 se hacen las preguntas de María: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho cantar de tu protección cuando en algunos momentos me parece que no estabas ahí? Pero nosotros, como María, guardamos las cosas en el corazón
Y entendemos que cuando tú permites cosas en nuestras vidas es porque tienes bendiciones escondidas que se revelarán en el futuro. Quizás en el futuro inmediato o en el futuro glorioso de los hijos de Dios. Pero que podemos confiar en ti, mi Dios. Podemos levantar nuestros ojos a los montes y decir: mi socorro, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y podemos recibir la bendición de nuestro sumo sacerdote, que nos dice: Él guardará tu vida y la guardará de todo mal desde ahora y para siempre, en la casa y en el camino, en la entrada y en la salida, en la vida temporal en la que nos ocupamos y en la vida espiritual en la que vamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Padre, yo pido que haya consuelo especial de Dios para hermanos y hermanas que vienen en esta noche a escuchar esta palabra de la protección, de la providencia divina sobre el pueblo de Dios. Pido que tú los bendigas, los asistas, los ayudes. Cuídalos, mi Dios, cuídalos, mi Dios, y abre nuestra fe para creer más y más que tú tienes control sobre toda nuestra vida. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén.